Así que todos nosotros deseamos tener un buen yoga. Así que cuando decimos sí, tenemos yoga, pero si yo tengo una buena yoga, así que hay esta invitación para darle sabor a nuestro yoga. Esto es muy, el especial no solamente es con chile, sino que hay muchos sabores. Así que yo estoy interpretando el sazonar, el dar sabor al yoga, al poner muchos, este, todos los días. Y en la Murli de Baba, así que como ustedes saben, las cuatro materias del estudio del Raja Yoga, primero que nada es el Gyan, luego el Yoga, luego el Dharma. Así que el servicio y el conocimiento significan conceptos y el Srimad es traducido a muchas diferentes formas, pero básicamente cuando estamos estudiando el conocimiento original del Bhagavad Gita, así que el conocimiento significa conceptos, por eso es el Srimad Bhagavad Gita, que son los conceptos que vienen a nosotros en la mente de una u otra forma. Y, y ¿no? Como de 1936 a 1969, Brahma Baba es en el que Daddy se vuelve medium de Babdada y continúa hablándonos hasta el, el 17. Así que tenemos hermoso, un gran tesoro de alimento para la mente. Y como ven, este alimento tiene que ser preparado, tiene que ser trabajado y podemos experimentar con ello para cuando comemos la comida. Y esto es extraordinario. La comida es también algo a lo que le podemos poner mucha atención, porque esto es llamado Brahmavojan y también es un ofrecimiento. Y esto capacita al individuo a acercarse a las almas ancestros y tenemos una conexión especial con el Padre Supremo el alma suprema, el Guru. Y esto significa que las ideas que vienen a nosotros a través de estos medios son un cimiento del yoga. Y se dice, una de las expresiones que se nos da, ambos en las Murlis y en lo que Baba menciona en el Gita, es que el conocimiento del alma está dentro de ello. Y la razón de la que estamos dándole razón, una es una definición de meditación que me gusta mucho. Eh, igual, el seguir teniendo diferentes consideraciones, de ideas de lo que debiéramos de estar pensando. Y por eso Baba nos dice que churnemos la murli y rumiar, ¿qué quiere decir? Es tomar una idea y tomarla cada día conforme escucho las murlis y conforme estoy impactado por cierta combinación de palabras o, o frases, esto nos hace pensar.
Así que cuando nosotros meditamos con las mismas cosas en lo mismo todos los días es algo muy aburrido. Así que la idea de sazonar, de darle sabor al yoga, es considerarse a sí mismo como un individuo que está preparando un guiso de conceptos para uno mismo. Y en Francia, en donde vivo, hay una palabra maravillosa que es saborear, en tal forma de que toma todos los sabores que están ahí en los alimentos. Así que el sazonar estos, darle sabor a estos alimentos, es, hay especias dulces para los postres, hay las saladas que son para otras partes de los alimentos, y parte de ello es alimentar al espíritu. Y porque la idea del yoga es estar en comunión con Dios, es una relación. Así que una relación no va a funcionar muy bien si todo el tiempo es igual, es muy aburrido. Así que la relación tiene muchos sabores, muchas temperaturas, muchos aspectos, todas las cosas que hacen a la experiencia humana que vaya a través de un gran espectro de emociones, sentimientos y sentido. Nosotros mantenemos nuestra relación de esa forma. Nuestra yoga será muy satisfactoria, nos satisfará. Y también tenemos obstáculos en el yoga. Y esto es muy importante porque esto nos desafían. Porque si no tenemos desafíos, tenemos momentos en los que las cosas son muy satisfactorias, pero hay momentos en los que no estamos satisfechos con nosotros mismos, hay dudas, hay frustración, y todas estas cosas pueden cambiar. Por supuesto, se pueden especiar con el yoga porque son como el chile. A veces pensamos que es demasiado picante y no podemos comerlo. Entonces, es, se dice que un Raja Yogi estamos en continuo recuerdo. Así que necesitamos ver a esta palabra recuerdo porque puede ser muy diferente en diferentes formas. Y tenemos la palabra yoga, así como la palabra ya y, y nista, también tenemos esta palabra. Esta es para ponerse, sentarse en yoga, que está conducido con alguien que está compartiendo drishti, este es nista. Así que cuando todos estamos meditando en el cuadro de Shiv Baba, Brahma Baba, esto no se requiere porque nuestra meditación viene de dentro de nuestra mente, dentro de nuestros pensamientos. Así que tienes un ser muy significativo en tu vida. Todo esto está en el contexto de que nosotros tenemos un drama muy ilimitado, donde hay todas las respuestas. Ante todo esto tiene que haber desafíos y pruebas que están especialmente diseñados para interferir con nuestra yoga. Pero el verdadero secreto detrás de esta situación es que nos capacita a desarrollar el estado poderoso de conexión, de conectividad, en, y que en nuestras vidas crea
resiliencia más allá de las atracciones, las repulsiones, las interacciones con la gente y las circunstancias y las situaciones y demás. Y nos dice a nosotros, es, necesitamos sintonizarnos con la fuente y esto también es sintonizarnos con la fuente mientras estamos en la acción y esto también es conocido como karma yoga y mantener una conexión continua con la fuente de todo el tiempo. Y esto es, hay un significado muy importante del yoga que es concentración, en nuestra atención y concentración ambas juntas están unidos y es muy difícil mantenerse, pero esto sería especialmente emociones, sensaciones y experiencias a donde nuestra mente se irá a todos estos lugares y nosotros experimentaremos estos, estos detonadores de las percepciones y vamos a tener muchos sentimientos y cuando tenemos estos detonadores, momentáneamente estos atraen nuestro yoga, nuestra atención. Claramente en la mente nos damos cuenta que no estamos nosotros, estamos en las circunstancias. Ahora, hacemos nuestro, tomamos nuestro poder de decidir. Esto también se menciona en el Bhagavad Gita convencional, en donde hay varios aspectos del Raja Yoga que estudiamos aquí que no podemos encontrar en ningún otro lugar más que aquí. Esto en todos sentidos es lo más importante y creo que es muy importante saber que tu yoga es como un láser, un arte láser, un rayo láser. Está físicamente en el mundo material, por supuesto, pero tal vez no, el alma no es parte del mundo material, pero la mente tampoco está orientada hacia los órganos de los sentidos o está orientado hacia lo que sabemos que es interno, lo que sabemos y lo que experimentamos a través de los órganos de los sentidos es, está de acuerdo a cada momento, a cada situación y se requiere de mucha atención. Y también tenemos esta palabra que siempre se traduce como fácil. Generalmente se traduce como fácil, pero es una interpretación de cómo esto es Sahesh Yoga. Uno de los significados que yo recientemente me topé con él significa, puede ser traducido como una yoga precisa, clara, y que a lo mejor se va en contra de lo que nosotros pensamos como Sahesh Yoga, que es muy, muy diferente de lo que es
fácil, eh, fue claro, preciso, es muy diferente de lo que hemos pensado antes y pensar al respecto de cuáles son las implicaciones de utilizar la palabra Sahej para significar de ella es absolutamente natural para mí estar en yoga con el pensamiento. Y otra parte de información que es muy útil es que es para nosotros natural ser conscientes del alma. Y cuando somos conscientes del alma, el yoga es natural. Cuando somos conscientes del alma, estamos en la misma onda de pensamiento. Y cuando estamos conscientes del pensamiento, estamos en lo mismo lo están todos los demás. Y es una posición en donde debe estar, lo cual puede cambiar el nos ponemos a nosotros en conciencia del alma porque esto nos pone en la misma dimensión. Y la gente no se da cuenta lo sencillo que es. Es fácil cuando sabes, es fácil cuando pones atención, es fácil cuando te vuelves un experto, pero cuando no estás atento, cuando estás atrapado en las percepciones de los sentidos, en los sonidos y las circunstancias, y permaneces ahí la mayor parte del tiempo en ese estado, entonces se vuelve algo difícil el permanecer en yoga. Y me di cuenta que una de las razones es que la gente buena practica el yoga en ciertas circunstancias. Tenemos que en una situación ideal podemos y aún nos mantiene en unas circunstancias materiales. Así es que es muy de mucha ayuda el practicar en conciencia de alma, el, en la conciencia de alma es más sencilla, pero la de conciencia de cuerpo no es fácil. Si somos sensibles a las frecuencias, a las vibraciones, sentimos cuando somos conscientes del alma y cuando somos conscientes del cuerpo. Cuando practicamos atentamente eh, captar una vibración, es similar a cuando tocamos un instrumento que tenemos que sintonizar y comenzamos a tocar diciendo que estamos sintonizados, ya sea una guitarra, un cello o cualquier otro instrumento de cuerda. Hay muchos instrumentos de cuerda y cuando tocas la cuerda, depende de ti el que toques la música. En muchas formas, el alma tiene que estar sintonizada para tener conexión con Shiv Baba, porque es el alma con el alma suprema. Y habrá que sintonizar
Para mí creo que se trata todo al respecto de practicar y experimentar lo que para mí es ahora captar la diferencia entre vibración consciente del alma y vibración consciente del cuerpo. Y si ustedes están en su poder, en su conciencia del ser, pueden crear una especie de barrera entre sí mismos y el resto del mundo para mantener su frecuencia en lugar de ser atraídos hacia las otras frecuencias que las personas en las que se encuentran, lo cual se llama conciencia de cuerpo, variedades de conciencia de cuerpo, lo cual es como un poco truculento. A veces Baba dice que es el rayo de yoga fácil y, y hay obstáculos. Maya no siempre significa vicios, a veces significa emociones. Ego, ira, apego, todos están conectados con deseos no cumplidos o con reacciones por deseos no cumplidos y generalmente emociones. Y si actuamos con base en una emoción, puede ser negativo, pero la emoción misma, las emociones que nosotros llamamos emociones negativas, pueden surgir cuando el alma es débil, cuando el alma no está manteniéndose a sí mismo regularmente con la práctica de la conciencia de alma, la práctica de ser conectada con el Dios incorporal. Así que se siente dificultad y tenemos que estar atentos en esta forma sistemática porque esto funciona. Si son becas, como por ejemplo los deportistas o intelectuales, la especialidad de la gente que llega a altos niveles de los grandes puntajes del deporte o mm, mm, no se puede volver un campeón mundial en cualquier área de los deportes o cualquier otra área que ustedes quieran, en la música, las artes, todas las diferentes áreas que hay en el mundo, sol- tenemos que trabajar de nuevo, entrenarnos, tenemos que, no podemos estar débiles en esa posición. Y creo que la misma cosa aplica si verdaderamente queremos exceder, bueno, hacernos excelentes en yoga, en la práctica del yoga. Creo que el oír que la yoga aquí es fácil, que es como que solo recordar a Dios como en una forma infantil, nos podemos dar cuenta que no es posible, porque tal vez algunos de ustedes quisieran ah, o mejorar su yoga y tal vez algunos de estos puntos podrían a veces podemos ir a clase, pero si no mantenemos el conocimiento con especia para que se vuelva un combustible para llevar al alma al destino final, el alma suprema,
sentirán que en cierta forma algo les falta, se sentirán frustrados, tal vez con duda de tal vez esto no está funcionando, esto no es lo correcto. Y no, esto no es, no es lo incorrecto, no son las instrucciones, pero si nosotros no las aplicamos en una forma en que sean efectivas, entonces los resultados en cierta forma es como con la tecnología. Si queremos ser verdaderamente buenos, un buen cocinero necesitan tener mucha tecnología para saber de la temperatura y las diferentes combinaciones de los sabores y así pueden ser un buen chef, un chef de 5 estrellas. Para ser un yogi de 5 estrellas necesitan pensar en los elementos del yoga, los cuales cuando se unen da en una forma muy sabrosa, nos permite ser un yogi con éxito. Para ser un yogi necesito saber lo que esto es y conocer los sistemas. Y por supuesto también conocer al respecto de que es Maya la que se opone a esto. Maya es como que estás cocinando y esto se puede quemar y tienes que empezar de nuevo o tal vez estás cocinando y estas preparaciones, ingredientes, hay que poner atención. Quiere decir que tenemos que tener nuestro foco de atención correcto. Bhakti yoga es generalmente traducido como yoga del intelecto, pero no hay cosa como yoga del intelecto. No sabemos lo que esto significa, pero en hindi, Buddhi yoga eh, puede ser traducido como concentración. Y la concentración te hace enfocar en una cosa y también significa que está priorizado. Así que creo que también para ser exitoso en sazonar, darle sabor a tu yoga, hay que priorizar. Y así escuchamos en nuestras enseñanzas la importancia de evitar lo que es el pensamiento de desperdicio. Y para mí, de cierta forma, hay que tener, tengo que darme cuenta de lo que es el pensamiento de desperdicio. Hay que ver el pensamiento que no es significativo, que no, los pensamientos que surgen en la mente y decidir qué pensamientos son los que hay que mantener y qué pensamientos hay que descartar o neutralizar o simplemente no ir a ellos. En términos de cocina, seleccionas los vegetales, seleccionas cuáles son los mejores, seleccionas las especias de los vegetales en particular. Así, en la misma forma hay que ser muy selectivos al respecto del tipo de pensamientos que vamos a permitir que estén en nuestra conciencia, porque ellos se van a volver los ingredientes básicos para dar sabor a con los diferentes aspectos del conocimiento y los sentimientos y relaciones y en el drama con los otros actores y los intérpretes y son un artista
todo lo que tocan es un arte y ver cómo nos va con nuestros pensamientos y viendo la persona que crean al ser muy atentos consigo mismos y teniendo prioridad número uno cuando son ustedes, la conexión con él es recíproca, cuando ustedes son atentos con él está atento a ustedes. Ah, a la gente puede no gustarle esta idea, pero pueden experimentar con ello, no saben de esta idea, lo experimentan con lo que es verdad. Cuando entran a relaciones más maduras, queremos tener algo mucho más, una relación mucho más llena de sentido y recíproca. Lo mismo en los estudiantes, la más increíble información es la que nos permite estar en comunicación directa con esa entidad que el mundo, con el que el mundo ha estado tratando de conectar infructuosamente y aquí nosotros estamos, se nos ha regalado esta re- responsabilidad, así que tenemos que atesorarla, valorarla y que esté algo muy, muy bueno. Estos son unos cuantos pensamientos que yo tuve al respecto de cómo darle sabor al yoga y tal vez pudiera haber algunas preguntas al respecto de ello y voy a detenerme aquí para que podamos entrar en conversación unos con otros y ver cómo podemos entrar en ello. Om Shanti, muchísimas gracias. Hay una pregunta aquí, de hecho hay varias. ¿Darías algún consejo en cómo poner, practicar el yoga con sabor para que el alma se quite una conducta de hábito y adicción del dolor? ¿Tienes algún consejo de qué hacer para conectar con el alma suprema en esos momentos para sobrepasar para ir más allá de los deseos, de las necesidades? Todo el mundo que toma el Raj Yoga es adicto en algún punto. Algunos son adictos a pensar mucho, algunos son muy adictos a comprar, algunos son adictos a desperdiciar el tiempo, algunos son adictos. Todas estas son adicciones legales y generalmente la gente piensa en respecto de adicciones como drogas, alcohol y cosas así. Pero si piensan al respecto de ello, todos los rayos yogi llevaba mencionado como una cosa al menos que bajo ninguna circunstancia pueden sobreponer es, creo que todo el mundo tiene al menos una. ¿Qué sucede cuando alguien tiene que manejar alguna adicción? Primero tendrá que identificar cuál es la verdadera droga a la que es dependiente
para poder sobreponerse a ella. Y esta es una llave a, a volverse libre del ego, porque su ego dirá, puedo manejar esto, pero no pueden. Y de otra manera se estarán engañando, porque generalmente hay muchos roces, choques de egos, porque el ego está cubierto con cualquier cosa que ustedes no han podido sobreponer, ya sea pretendiendo o distrayéndose la gente con otras cosas que no pueden hacer. Pero creo que lo primero que tienen que identificar es cuál es su droga, o aquella cosa con la que no pueden manejar. Y luego se dan cuenta de que esto está conectado con su ego, así que si usan su ego para eh, ocultar, el distraerse de lo que pueden hacer eh, con algo falso, y por eso se le llama el ego falso. Una de las cosas que un Rashi Yogi dice es que hay que estar atentos, eh, básicamente, no, no entendí qué dijo de él. Tenemos que ir a través de todas las cosas que son necesarias para verificarnos, y para eso es la gráfica. Pero ¿cuál es la forma? Una forma que es útil es tomar la gráfica de los pensamientos deshonestos en los que se piensa uno mismo, pues solo que no somos mejores, que somos deshonestos con nosotros mismos. Cuando somos honestos con nosotros mismos, es más fácil romper el ego. Y cuando el ego se rompe, es lo mismo que la conciencia de cuerpo. Y no pueden tener yoga y ego al mismo tiempo. No puede tener este yoga en conciencia de cuerpo. Tiene que ser en conciencia de alma. Así es que pensaba en cómo sintonizarse con uno mismo y ver cómo hacer de Shiv Baba nuestra prioridad. Y pensamos que cuando estamos trabajando honestamente, no como niños, sino que a veces tratamos de hacerlo en una forma infantil. Y nosotros ya no somos niños, no somos niños de escuela, ya somos mayores. Hay que ver las cosas en una forma adulta y muy madura, que me dan reglas. Y cuando las personas religiosas están haciendo un trabajo verdaderamente místico, hablan al respecto de ello. Nues- Y nuestra relación con nosotros mismos es tan importante como la relación con el Ser Supremo. Saben que Shiv Baba es aquel quien nos ve, y cuando nosotros nos vemos siendo vistos, podemos pensar al respecto de nosotros mismos, porque cuando tratamos de engañar a Dios, no podemos, no podemos hacerlo, no podemos engañarnos a nosotros mismos, pero no podemos engañar a Dios. La forma en la que podemos engañar a nosotros mismos, a la gente no le importa si se engañan a sí mismos. Así es que, ¿cuánto autorrespeto tiene Dios? La
Cuando quieren mejorar su yoga, sazonar su yoga, esto es algo muy importante. Muchas gracias. Es una muy buena explicación. Tra- una experiencia larga de alguien que estoy voy a tratar de traducirla en esencia. ¿Qué es exactamente lo que Baba hace cuando nos dice que tenemos que traer nuestros logros a la conciencia? ¿Cuáles son estos logros? Hay momentos en los que en algunas murles, especialmente en Murli Sabiak, cuando, cuando están estudiando las murlis, escriben cosas en las que verdaderamente quisieran eh, pensar después y los logros son en cierta forma esos. Y una cosa las que han alcanzado es el reconocimiento de Dios. Uno de los logros es que han sido adoptados por Dios y son su familia y han sido educados y tienen acceso a cualquier cosa y él comúnmente no le llama logro, le alcance, sino le llama logro. Estos son de hecho logros, porque un logro es, hay que también es la expresión contar sus bendiciones. Estos logros son similares a contar sus bendiciones, que hemos sido traídos a la familia más extraordinaria en el mundo entero. Son las almas más ancestrales, antiguas de la humanidad, y eso es una maravilla. Y hay tantas cosas, pero si no contamos nuestras bendiciones, entonces no nos damos cuenta de ellas. Así que no nos damos cuenta como de la copa que está llena o está pensamos que está vacía. Así es que tenemos que poner la gente no sabe, no sabe lo que es puro, lo que es impuro. A nosotros se nos han dado las respuestas correctas hacia Dios. Hay poder dentro de nosotros mismos y nadie más nos puede dar esto. Y si verdaderamente pensamos en ello, en lo que se nos ha regalado, nuestros logros, podríamos estar muy satisfechos. Eh,
si estamos desatisfechos, podríamos atraparnos mucho en la negatividad. Ok, gracias. Hay una pregunta muy interesante aquí. Esta frase surgió en la Murli en mayo 22. El Padre inspira que la destrucción suceda de tal forma para que nadie pueda acumular pecado. Así la pregunta aquí es, Él siempre nos dice que no es su rol el intervenir en nuestro karma. Así es que cómo es que Él puede, si puede hacer esto, las almas quienes causan la destrucción con bombas, etcétera, no acumulan el pecado. Esto es una lógica difícil. Tenemos que ir a través de estas diferentes frases e identificar en dónde hay una lógica falsa. Si, si lo repiten lentamente, yo les puedo decir dónde la lógica es falsa. Estaba en la Murli del 22. El Padre inspira que suceda la destrucción de tal forma, algo, algo, algo. Palabra por palabra, de otra manera. A él, a- el Padre, el Padre inspira la destrucción. Primero que nada, están, hay una cuestión ahí de traducción. Siempre recuerden esto. En el material original, él utiliza palabras en particular y cuando utiliza la palabra inspiración, él se refiere a que está haciendo algo, está haciendo que la gente haga algo. Es la forma en la que la persona está interpretando. El problema con la traducción es que en el idioma inglés está basado en los conceptos judeocristianos de la realidad. Así que hay conceptos que existen en los lenguajes indios que no existen en inglés. Así que su traducción tal vez técnicamente en, en términos de connotación serían algo diferente. Esto siempre es un problema de la traducción. Siempre hay una interpretación basada en preconcepciones de quien lo está escuchando y siempre hay filtros y a causa de estos filtros es muy fácil entrar en conclusiones que no son implicados, que no implican lo que se le están diciendo las palabras. Entonces, imaginar la traducción a inglés y luego a todos los demás idiomas. Pero saben, la maravilla es que Baba está hablando con nosotros directamente. Ok, el problema de la traducción, pero si en cierta forma la traducción no es fácil para que nosotros entendamos, él va a hacer que nosotros entendamos. Y si ustedes son un buen yogi, un buen brahmin y entienden conocimiento, no se van a confundir por una traducción que pudiera estar tomada en diferentes formas. Y esto también es una bendición y un logro. Ah, ahora continúa. Inspira que suceda la destrucción de tal forma para que nadie acumule pecado. Ahí, detente, detente. Ok. Hay una regla, como una regla espiritual que dice que no es posible para un ser humano individual el como tocar un botón y crear la muerte de todo este número de personas, porque ningún ser humano podría soportar esa carga. Así es que hay especulaciones de que desde hace años
El Papa lo ha dicho por años, lo ha dicho muchas veces y algunas personas dicen, ok, podría ser tal vez un error. Muy fácilmente puede ser un error. Hay un evento en particular en el cual hubo un submarino nuclear con un submarino ruso, creo que estaba en aguas norteamericanas, y las reglas en ese submarino era que si había una emergencia nuclear, toda la gente que en ese barco tendría que estar de acuerdo y sucedió particularmente con ciertos detalles, pero ellos detectaron que estaba viniendo una bomba nuclear y cuando esto fue detectado, lo que ellos tenían que hacer es reaccionar, responder y enviar sus bombas nucleares. Y eran submarinos nucleares, así es que tenían que enviar una bomba nuclear. Así que el capitán dijo, ok, sí, y otra persona dijo, sí, lo vamos a hacer, y la tercera dijo, no, no lo vamos a hacer. Así es que no lo hicieron. Y cuando se dieron cuenta era un error y que si lo hubieran hecho hubiera sido algo verdaderamente malo. Así es que este es un ejemplo de la especie de circunstancias que podría haber sucedido, en donde algo podría tal vez suceder, pero en el que ningún individuo pudiera mantener la cuenta por ello, porque es una combinación de circunstancias, o puede ser una cosa que tiene que ver con la visión, o con los ojos. Eh, la destrucción es verdaderamente muy callada. A veces él dice que la destrucción, la, ¿cómo? ¿Qué es lo que hacen los becas? Ellos no tocan botones de bombas nucleares, pero lo que nosotros hacemos es que creamos el poder de pureza con nuestra meditación y cuando estamos en esa cierta de circunstancias de que puede haber la destrucción, de que están sucediendo muchas cosas terribles, puede haber unas calamidades naturales, puede haber algunas guerras civiles, todas esas cosas pueden estar sucediendo y es muy difícil que cualquiera sepa todo lo que está sucediendo, pero en este tiempo los becas estarán en meditación. eh, Y cuando nuestra meditación es verdaderamente fuerte y en conexión con Shiv Baba y en una intensidad en particular, eso es suficiente para que sea más poderoso que que el, ¿qué es lo que genera esto? Crea una explosión y eso fácilmente puede ser esto que nadie es responsable de ello. Tiene que empezar a pensar en esta forma en lugar de pensar que si Shiv Baba dice esto, no tenemos que ser tan arrogantes, pero si ven el resto de la frase, está destacando en donde, mm, perdón, no entendí muy bien en donde algo de habló de una explosión. La pregunta ya se respondió con lo que tú dijiste. Entonces vamos a la siguiente pregunta. Hay muchas preguntas. Por lo que tú explicaste, están preguntando, ¿cuándo finalmente llegará la destrucción? Espera, espera, ¿estarás listo? A veces lo han dicho que vendrá cuando morirás cuando la destrucción esté lista para ti. Hay una pregunta que dice que a veces no me gusta leer la Murli,
y no quiero leerla, es muy larga y me siento somnoliente. Y a veces me siento culpable. Primero que nada, hay que decir que la culpa no es un sentimiento, es un acto. Y no leer la Murli no es una... es- yo dejar la culpa es que nos damos cuenta de que es un serio error. No nos sentimos culpables. Si somos culpables, es una acción que hemos cometido. Pero si no estás leyendo la Murli en un momento en particular, lo puedes leer más tarde o al día siguiente. Puedes tener otras opciones. En lugar de sentirte culpable, puedes ser un adulto, no como un bebé. No tomes este conocimiento como si se le estuviera hablando a niños que deben de hacerlo. No, este no es una cosa así. Es algo privado entre tú y Dios, no es negocio, no es asunto de nadie más. Grande. Creo que ya no tenemos tiempo, que hay tantas preguntas aquí. Tal vez hay una muy sencilla. Por favor, explica muy sencillo el concepto de Maya. Es muy sencillo. Es básicamente el materialismo y la percepción de los sentidos, atracción y repulsión. Son emociones, son dudas, es engañarte a ti mismo, ser deshonesto contigo mismo, es atraparte en las percepciones sensoriales. Es Maya caer en vicio o por Maya te das cuenta que estás cayendo en el vicio y te sientes culpable. Lo que necesitas pensar es que si dices que Maya literalmente es algo, Maya es algo literal, que no es algo que no está ahí, no significa maldad. Maya significa que te- estás atrapado en una percepción de los sentidos y actuaste en relación a algo que no es real y te hiciste tonto, te engañaste a ti mismo y no te sientes culpable al respecto de haber hecho eso, solo te despiertas y te vuelves sensato.